Bueno, le damos la bienvenida en esta tarde al maestro Carlo Aguilar. ¿Cómo estás, Carlo? ¿Qué tal, Alfredo Mexley? Muy buena tarde. Como cada semana, un gusto hablar de audiencias creativas aquí en Presencia Universitaria. Y en el caso de esta semana hablaremos de, relacionar el mes de mayo con el periodismo y con audiencias. Es hablar de Javier Valdés, periodista sinaloense que fue asesinado el 15 de mayo de 2017. Y en cuya memoria y homenaje, el pasado martes se presentó un libro sobre él, El Vato, en la Ciudad de México, libro que fue comentado por Carmen Aristegui y Diego Enrique Osorno. Y en el marco de esta presentación del libro, en la memoria de Javier Valdés, ¿no? Un ejemplo de el uso del derecho a la información y libertad de expresión, tanto la periodista como Diego Enrique Osorno, también periodista, pues no solamente resaltaron las colaboraciones de quienes escriben en este libro para recordar la importancia de quien fue corresponsal de La Jornada en Sinaloa y de quien también impulsó este semanario Río 12 allá en Culiacán, pues deja como legado, sino cuál es el panorama de la libertad de expresión actualmente en México. Escuchemos un primer fragmento de Carmen Aristegui en su intervención en este conversatorio al final de la presentación del libro, donde habla de cómo ahorita en México, desde su punto de vista, hay un modelo político que posiciona a la prensa y a las y los periodistas como enemigos y le conviene a este modelo político en México. Escuchemos a Carmen Aristegui. Si de lo que le pasó a Javier a la fecha hay que contar cosas, no solo no ha cambiado nada, sino que se ha agravado en muchos sentidos. Y estamos hablando de que se sigue matando a periodistas, de que sigue habiendo esa impunidad indignante y de que tenemos otros fenómenos agregados que atentan igualmente de una manera muy grave a la libre expresión y al libre flujo de las ideas y a la libertad de prensa y lo que queramos. Hay otros elementos que se agregan a ese que es el peor de todos, que es matar a alguien. Hay otros elementos que se han agregado a lo largo de esta historia, si quieres 6, si quieres más, años transcurridos. Estamos hablando hoy de que hay elementos que inhiben la libertad de expresión y de prensa. Hoy tenemos un modelo que se repite en otros países en donde desde el más alto poder político hay una clara definición y cálculo para convertir a la prensa en enemiga y en adversario. Y no cuento mucho de lo que todos sabemos que ocurre hoy por hoy en nuestro país y en otros países también. Estamos hablando de un modelo político que ha encontrado redituable colocar a la prensa y a los periodistas como adversarios, enemigos y un factor a desacreditar permanentemente. Eliminar a la prensa, eliminar en el sentido profundo que es su credibilidad. Ahí tienen los riesgos que implica para los derechos de las audiencias desde la perspectiva de Carmen Aristegui, ¿no? El tratar a la prensa y a las y los periodistas como enemigos o adversarios. Esto expresado en el marco de la presentación del libro El Vatos, en el aniversario luctuoso del periodista Javier Valdés. Y también se observa en la imagen a Diego Enrique Osorno, periodista que ha publicado varios libros y quien ha seguido en la cobertura informativa de los temas de narcotráfico, crimen organizado. Él destacaba en su intervención la importancia de las alianzas que debe tejer la prensa en la defensa de la libertad de prensa y libertad de expresión, alianzas tanto con organizaciones de la sociedad civil como con otros organismos para dar la batalla ante este escenario o este modelo político que vive México. Escuchemos una parte de lo que dijo Diego Enrique Osorno en esta presentación. Las alianzas con organizaciones civiles estructuradas, como lo que hace Balbina, lo que hace Artículo, lo que hace Propuesta, o sea, son alianzas que antes podían haber sido opcionales, pero ahora son vitales. O sea, sí es cada vez más orgánico, más fundamental tanto para estas organizaciones como para nosotros como periodistas establecer ese tipo de alianzas, buscar una coordinación y una implementación de estrategias más puntuales, pues para defender la verdad, para defender la justicia, para cuestionar la impunidad y sobre todo en contextos pues como los que estamos viviendo, con esta manipulación sistemática de la información, con estos regímenes autoritarios. O sea, creo que eso es fundamental. Yo entiendo, por ejemplo, que en los últimos meses han surgido
incluso redes de familiares de periodistas desaparecidos y asesinados. Ya hay familiares que están organizándose en redes para tratar de primero visibilizar esta problemática, porque ni siquiera la problemática de los periodistas desaparecidos es una problemática grave y no la tenemos ni siquiera bien, con mucha noción. Entonces visibilizarla, buscar formas de dar justicia, de encontrar a estos compañeros periodistas desaparecidos. Bueno, ahí está lo más importante, Alfredo Mextri, esta presentación del libro en el marco del aniversario luctuoso de la muerte de Javier Valdés, el asesinato del periodista Javier Valdés y, sobre todo, de hablar de derechos de las audiencias en el marco de la cobertura informativa. Recordar también que, bueno, una frase que decía Javier Valdés, mala hierba nunca muere, la pudieron observar ahí en esta imagen, quienes nos siguen a través de televisión o de redes sociodigitales. Y bueno, un periodismo que va acompañado de la búsqueda de la verdad y defensa de los derechos de las audiencias, pues es el que se necesita en este país con más frecuencia. Así, siempre el periodismo es incómodo para el poder, ese es un hecho. Para los poderes. Para los poderes en general. Así es. Pues bueno, gracias, Carlos. Gracias a ustedes, Alfredo. Muy buena tarde.